En el Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre existe un famoso cuadro de la época colonial que describe la sociedad de la colonia. Ahí se establece quiénes eran los españoles, los criollos, los blancos, los negros, los cholos, los indios, los mulatos, los mestizos. Esa fue una sociedad basada en la discriminación y en la desigualdad. Contemporáneamente es la igualdad y la no discriminación la que debe regir la vida en sociedad. El día de hoy conversaremos sobre la discriminación y el derecho a la igualdad. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La discriminación es uno de los problemas más graves que afecta a las sociedades, ya que no permite la integración de sus miembros por considerar a ciertas personas diferentes y en algunos casos hasta inferiores. Lamentablemente, hoy en día las prácticas discriminatorias en nuestra sociedad se han vuelto frecuentes y hasta cierto punto aceptadas, algunas de manera expresa y otras de forma inconsciente y silenciosa, pues sus expresiones se encuentran presentes en la mayoría de las interacciones sociales. En el ámbito internacional, la prohibición de la discriminación se encuentra estipulada en diversos documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el Perú, la Constitución señala en su artículo 2, inciso 2, que todas las personas somos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Pese a lo establecido tanto en el ordenamiento jurídico nacional como internacional sobre la prohibición de la discriminación en pleno siglo XXI, estas prácticas excluyentes siguen siendo ejercidas y se manifiestan en la discriminación a la mujer, a los descendientes de pueblos indígenas y nativos, a la población afroperuana, a los homosexuales y lesbianas, a las personas con algún tipo de discapacidad o a quienes padecen alguna enfermedad. A lo largo de los años se han suscitado hechos que, teniendo como tema principal la discriminación, han marcado nuestra historia. En 1944, el Apartheid, que significa separación, se convirtió en un sistema de discriminación racial legalizada en Sudáfrica. El objetivo del Apartheid era separar a las personas por su raza, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto. El fin del Apartheid llegó en junio de 1991, fecha a partir de la cual la población negra recuperó sus derechos civiles y políticos. Otro hecho que ha sido catalogado como la peor masacre de la discriminación racial en la historia fue el Holocausto, que significó la persecución y asesinato de 6 millones de judíos por parte del gobierno nazi. Todo esto se realizó basado en la creencia que tenían los nazis de que eran una raza superior y por tanto los judíos eran una raza considerada inferior y merecían morir. Además de judíos, los nazis también consideraban razas inferiores a los gitanos, los discapacitados y algunos grupos eslavos como polacos y rusos. A lo largo de la historia, otra etnia que sufrió la discriminación y persecución en los países de Europa fue la gitana. El punto máximo de la persecución a los gitanos fue el exterminio sistemático perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero la limitación de sus derechos viene de tiempo atrás. En el siglo XVI, en Francia, España, Holanda y Alemania se implementó su persecución. En el siglo XVII se promulgó en Inglaterra una legislación que establecía que quienes entraran en contacto con gitanos estaban cometiendo un grave delito. En Irlanda se había iniciado legalmente la discriminación en 1541 y la persecución prosiguió sin pausa hasta el siglo XVIII. Para contrarrestar el problema de la discriminación, el Estado tiene el deber de promover políticas públicas para revertir esta situación, garantizando la convivencia de las personas en una sociedad donde no exista ningún tipo de discriminación y en donde todos seamos iguales ante la ley, tal como lo señala la Constitución.
Bien, este fue nuestro informe sobre la discriminación y como todos ustedes habrán podido ver, realmente es dramática la situación que ha producido la discriminación. Muertes y más muertes. La discriminación fundada en la religión generó matanzas entre católicos y protestantes. La discriminación fundada en la raza y en la nacionalidad generó el Holocausto. La discriminación en función de las etnias y razas también generó discriminaciones y muertes en Bosnia y Kosovo. En Ruanda, ni qué decir, entre las tribus Tutsis y Hutus. Y en los países árabes la discriminación contra la mujer es clamorosa. Bien, toda esta situación debe ser revertida inmediatamente a lo largo y ancho del mundo. En nuestro siguiente bloque conversaremos con el doctor Miguel Hugo Viera, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bien, continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Miguel Hugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con usted. Bueno, la Coordinadora tiene ya muchos años de trabajo, todos los años hace informes anuales sobre el estado de los derechos humanos y el día de hoy estamos abordando el tema de la discriminación, del derecho a la igualdad, en fin. ¿Existe o no existe discriminación en el Perú? Por supuesto, y existe en diversas situaciones, ¿no? Digamos, existe el racismo, es decir, discriminación por un tema racial, existe la discriminación contra las mujeres, existe la discriminación contra los indígenas, existe la discriminación también por el lenguaje. Todas estas situaciones se plantean en diversos ámbitos y muchas veces las personas no lo tratan así, sino más bien dicen, bueno, eso me ocurre, qué sé yo, por mala suerte, porque así es la vida, y no se dan cuenta, o no, el Estado no es consciente de que se está produciendo una discriminación contra las personas, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante, el reconocer que existen estas prácticas y la necesidad de que el Estado, de las instituciones, puedan dotarse de normas para que esta discriminación no avance, sino más bien que retroceda. En el ámbito de los defensores de derechos humanos, de quienes trabajan en ONGs o activan directamente, se ha generado un término, ¿no? ¿Discriminación acumulada, será? Sí, en realidad esta es una forma que nosotros señalamos, por ejemplo, discriminación por ser mujer, por ser indígena, por hablar lengua quechua, aymara, por ser pobre, ¿no? Entonces, esa persona que tiene todas estas características es permanentemente discriminada, porque ella no puede comunicarse en su idioma, por ejemplo, porque ella no puede acceder a una serie de situaciones que si económicamente las tuviera, una buena educación, por ejemplo, generalmente le pagan menos o no le pagan por el hecho de ser mujer y someterla a un conjunto de situaciones laborales como digo, este es un conjunto de cosas que se acumulan en determinados grupos de personas que lo hacen que sean las personas más afectadas por este tema de la discriminación. O sea, no solo es por ser indígena, sino también por ser pobre y no permitir, digamos, el acceso que cualquier otra persona, cualquier otro peruano tiene a situaciones como educación, salud, trabajo, etcétera. A lo largo de la historia del Perú, a inicios del siglo XX, y a mediados, la población indígena, y en este caso la población que estaba en los Andes, los descendientes directos de las culturas prehispánicas, eran discriminados, ¿no? La ciudad, Lima colonial y después Lima republicana, discriminaba a estas poblaciones. Y luego esto ha sido un proceso largo de integración. Y últimamente, a raíz justamente de la ley de consulta, un sector era el de los pueblos amazónicos que prácticamente los teníamos nosotros olvidados, ¿no? Ellos estaban viviendo tranquilos por la Amazonía y nosotros como si ellos no existieran. Luego sucedieron lo que sucedió, ¿no? Las protestas, el problema de Bagua, en fin. Y finalmente ahora hemos
el Congreso ha aprobado la ley de consulta. Pero más allá de la ley de la consulta, el problema es que las poblaciones amazónicas hoy son parte activa, ¿no?, de la sociedad peruana, esta sociedad peruana multirracial, multiétnica, en fin, y que también tiene sus culturas, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes este aspecto de las poblaciones amazónicas? Mira, yo recuerdo mucho que algunos gobernantes de hace 20 años atrás decían, vamos a conquistar la Amazonía, y se pensaba que la Amazonía era un territorio como donde había solamente pájaros, aves, animales y fieras salvajes, ¿no? O sea, ahí no habían personas, ¿no? Y obviamente había un conjunto muy grande de peruanos, ¿no?, que eran las organizaciones, las comunidades nativas de la Amazonía peruana. Yo creo que ellos, digamos, han tenido una actitud bastante importante para poder sobrevivir, porque ahora recientemente, hace un par de semanas, hemos escuchado hablar de los famosos no contactados, o sea, poblaciones indígenas amazónicas que están fuera del contacto con Occidente, por así llamarlo, y estas personas solamente al contacto con alguno de nosotros, podríamos nosotros pasarle los virus, etcétera, y podrían causarle la muerte. Pero estas personas que están ahora, hasta actualmente en la Amazonía, han tenido que sufrir todo ese tipo de situaciones para poder, digamos, entendernos ellos a nosotros antes que nosotros a ellos. Y creo que poco a poco ellos han ido ganando, digamos, espacios, tanto nacional como internacionalmente, y hoy creo que el reconocimiento que hace el país a través de la ley de la consulta es un elemento muy importante, porque, digamos, ahora que en esos lugares se ven espacios donde hay digamos, situaciones para las industrias extractivas, minería, petróleo, qué sé yo, madera. Se les van a tomar en cuenta. Exacto, recién se les toma en cuenta, ¿no? Pero ha tenido que producirse un hecho dramático, como mencionaste, el de Bagua, pero creo que ellos aportan mucho, ¿no? La medicina tradicional, en los alimentos, ahora que se habla de la cocina peruana y todas esas cosas, todos han comenzado a partir de allí, ¿no? Y aquí viene un tema importante que seguramente tú debes manejar muy bien. No solamente se trata, el derecho a la igualdad lo que tiende es a que todos tengamos un punto de partida igualitario. Exacto. En determinadas condiciones económicas, sociales, educativas, de salud, etcétera, y que todos nos integremos. Pero resulta que la integración de ahora no es como decir, Lima o los occidentalizados como nosotros debemos hacer que todos se integren y que todos nos volvamos occidentalizados. O sea, el derecho a la no discriminación hoy implica que respetemos las costumbres, tradiciones de quienes tienen una tradición distinta a la occidental. Efectivamente, porque lo otro se llama asimilación, ¿no? Es decir, a estos grupos tú le dices o te vuelves occidentales o te mueres. Eso es más o menos lo que pasó con la población andina durante toda la etapa de migración, exacto, ¿no es cierto? Exacto, pero estos sectores han sido tan potentes, tan importantes, tan resistentes, que ahora tenemos cocina andina, tenemos cultura andina, tenemos grupos, ¿no? Inclusive se dice que han avanzado sobre Lima, ¿no? Que ya Lima fundamentalmente es provinciana, andina, y hay sectores de Lima, conos donde dice, está la gente de Junín, la gente de Cerro de Pasco, en fin, la gente de La Libertad, ¿no? Yo creo que lo importante de estas culturas, al ser tan fuertes, tan importantes y han contribuido tanto al país, es que se han podido mantener, han podido desarrollar sus cosas, a pesar que, como tú señalas, que el Estado no ha sido más bien completamente distinto con ellos, opresor, no les ha dado un espacio. Es más, yo recuerdo el gobierno militar, en un acto supuestamente de dignificación, cambió el Día del Indio por el Día del Campesino, porque decir indio a alguien o indígena significaba un demérito, ¿no es cierto? Entonces ahora más bien hay poblaciones indígenas, hay pueblos indígenas, hay comunidades indígenas que todos revaloran cada vez su aporte en este tema, ¿no? ¿La coordinadora es un organismo autónomo o está constituida por diversas ONGs? ¿Cómo es la estructura? La coordinadora es una red de 79 organizaciones que realizan el trabajo de derechos humanos en el Perú y que tienen diversos temas, ¿no? Creo que un tema fundamental que tienen varias organizaciones es el tema de discriminación.
gente que trabaja el tema mujer, él trabaja con niños, con poblaciones GLTB, que trabaja el tema de pueblos indígenas, temas con discapacidad, donde el tema de la discriminación aparece pues como un elemento permanente y fuerte, y el combate que se hace desde estos sectores es para que el Estado asuma su rol y pueda empezar políticas en función de positivar derechos, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones de la coordinadora han impulsado en diversos gobiernos regionales y gobiernos municipales las ordenanzas, ¿no?, regionales, municipales, en que vayan, que sancionen actos de discriminación, ¿no?, laborales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que el gobierno regional de Apurímac, a través de su dirección de trabajo, sancionó a un hotel porque el dueño del hotel despidió a una mujer indígena insultándola y diciendo vete de aquí, en fin, no voy a repetir. Ya, claro, entonces ya nos imaginamos. Así es. Todos le hemos escuchado eso. Así es. Y entonces fue sancionado esta persona, multada, y creo que eso es el aporte que venimos dando. Por un lado, como digo, visibilizando este tema que, como comenzamos a conversar, no es tan claramente percibido por la población o no queremos percibirla, y en segundo lugar buscando que esto tenga, digamos, una defensa de parte del Estado. Muy bien, entonces podemos estar seguros de que la coordinadora continuará con su trabajo en esta materia. Muchas gracias por venir al programa. Okay, gracias a ti. Bien, amigos, y en el siguiente bloque de nuestro programa conversaremos con el doctor Edgar Carpio, asesor del Tribunal Constitucional. Regresamos después de la pausa. Bien, amigos, y ya nos encontramos con el doctor Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenido al programa, doctor Carpio. Muchas gracias. Bueno, estamos abordando el tema de la igualdad, de la discriminación. ¿Y qué cosa implica una discriminación? ¿Cuándo estamos frente a una discriminación y cuándo estamos frente a lo que se llama en la jurisprudencia constitucional un trato diferenciado? Bueno, el Tribunal Constitucional ha diferenciado precisamente estas dos categorías, ¿no? Una cosa es la discriminación y otra propiamente dicha es la diferenciación. Y esto a partir de un dato que parece ser elemental a partir del derecho de igualdad. Este derecho no garantiza que seamos tratados igual siempre y en cualquier circunstancia, sino solo lo seamos si es que nos encontramos en idénticas condiciones. Es decir, se debe tratar igual lo que es igual y desigual lo que es desigual. Puesto que hay que tratar desigual lo que es desigual, el propio contenido del derecho a igualdad exige que se realicen tratamientos diferenciados en relación precisamente a situaciones de desigualdad. Eso no es inconstitucional. Lo que es inconstitucional es la discriminación. ¿Y cuándo se produce la discriminación? Según el Tribunal Constitucional o la jurisprudencia del Tribunal, no solamente de la peruana, sino en general de los tribunales constitucionales, es cuando ese tratamiento diferenciado carece de proporcionalidad. Se presenta como desproporcionado, no tiene un elemento objetivo que lo justifique y no satisface determinado tipo de cargas argumentativas que impone este principio de proporcionalidad tan caro a la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? Pero esto va conectado también con lo que se llama la discriminación negativa. Aquí sí podríamos ver ejemplos concretos de discriminación, ¿no?, para poder comprender bien cuándo estamos frente a un trato diferenciado y cuándo a una discriminación. Entonces, ¿la discriminación negativa en qué consiste? ¿Cómo se presenta? Bueno, una discriminación se dice que es negativa cuando se funda en cualquiera de estas categorías sospechosas que la propia Constitución establece, ¿no? Y los tratados también, ¿no? Y los tratados internacionales, desde luego, ¿no? Por ejemplo, una discriminación fundada en el sexo, en el color de piel, en la raza, en la religión,
en las opciones políticas, en una cuestión social o en condiciones económicas, entre otras variables que la propia Constitución establece, ¿no? Si se realiza una diferenciación fundado en alguno de estos motivos y esa diferenciación carece de proporcionalidad, se dice que es un supuesto de discriminación negativa, ¿no? Una discriminación, por cierto, bastante fuerte en el sentido de que es prima facie inconstitucional o existe una presunción de su inconstitucionalidad, salvo que existan razones muy poderosas que justifiquen en las circunstancias del caso que se realice una diferenciación fundada en cualquiera de esos motivos. Claro, entonces aquí, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ahí es evidente que habría una discriminación negativa, pero también el hecho de tener un tratamiento especial a las mujeres o a los hombres en determinadas circunstancias también podría ser un trato diferenciado, ¿no? Claro, lo que caracteriza la discriminación negativa es que la diferenciación busca segregar a un grupo de personas. Cuando hay apartar, no cuando conceder hay una un beneficio. intención. Así es, ¿no? Sin embargo, puede presentarse la otra variante de la discriminación que se conoce como la discriminación positiva. Esta también se funda o puede fundarse en el sexo, en la raza, en el color de piel, pero su objeto no es segregar, sino al contrario, es equiparar. Frente a una situación de hecho donde ha habido desigualdad, donde ha habido exclusión de un grupo o un sector de la población nacional, lo que realiza el legislador, por ejemplo, si se trata de una ley, es tratar de equipararlos para que puedan gozar de las mismas oportunidades que aquel otro grupo que siempre ha gozado de las mismas características. Eso es, por ejemplo, de establecer cuotas. Por ejemplo, la ley de cuotas en temas de mujer, en las elecciones generales, por ejemplo, es una discriminación positiva. Sí, el tema de la ley de cuotas en materia de partidos políticos, ¿no? Para presentar candidatos. En determinados países se incorpora incluso la posibilidad de que, por ejemplo, gente de raza negra tenga un cupo mínimo en universidades, un lugar o un espacio donde por cuestiones raciales siempre han sido segregados, y así, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento para ello? Bueno, el fundamento es que el derecho a la igualdad persigue también el remover aquellos obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad de oportunidades, ¿no? Dado que se trata de un grupo o un sector de la población que siempre ha sido excluido durante años, lo que buscan estas medidas de discriminación positiva o acciones positivas es tratar de equiparar a la misma situación en la que se encuentran los demás ciudadanos. Entonces tenemos la discriminación negativa, que es esa discriminación clara, ¿no? O sea, inmediata, fundada en el sexo, en el color de la piel, en la situación económica, la edad tal vez. Y luego está la discriminación negativa, que es tratar de incorporar estos grupos que han sido discriminados históricamente, por ejemplo, ¿no? Pero luego ahora hay un nuevo tipo, que es una llamada discriminación neutral, ¿no? Que es algo más, que a veces no se entiende claramente, o no se logra identificar exactamente. ¿En qué consiste esta discriminación? Bueno, efectivamente, yo no sé si me atrevería a calificar de que se trate de un nuevo supuesto de discriminación, ¿no? Siempre creo que lo que existe es que a veces se realizan tratamientos diferenciados, pero esa diferenciación se presenta como encubierta. Es decir, aparentemente se realiza un trato igual a todos, un trato igualitario a un sector de personas que no diferencia por su color, por su raza, por su sexo. No, realiza un trato diferenciado. Y sin embargo, en el fondo están destinados a excluir a un grupo minoritario, a un sector de esos destinatarios de la norma, ¿no? Un ejemplo de pronto podría ser el siguiente, ¿no? Imagínense que una escuela universitaria o en una escuela de oficiales del Ejército, de la Policía Nacional del Perú, se establezca de que sus estudiantes no pueden durante los años de instrucción tener familia. Aparentemente esta es una norma o una disposición reglamentaria que es tanto para estudiantes varones como para estudiantes mujeres. Sin embargo, si el estudiante varón tiene familia, existen muchas posibilidades de que en la institución no se puedan enterar de que ha tenido familia y por tanto que ha incurrido en una causal para ser excluido de esta institución de formación. Diferente sería el caso de la estudiante mujer.
porque si sale embarazada es más que obvio que las autoridades de la institución formativa, de esta institución castrense, deberían o se van a dar cuenta del embarazo y por tanto de que este estudiante ha incurrido en una causal para ser excluida de los estudios formativos que ofrece la institución, ¿no? Eso aparentemente es igual para todos y sin embargo está orientado a un grupo, a un sector, ¿no? Son las discriminaciones neutrales. O sea, esta norma generalmente siempre afectaría más a las mujeres. Bueno, estoy poniendo un caso donde son las mujeres, ¿no? En otros casos podrían ser los hombres, en otros casos podrían ser gente de raza negra o de pronto a población indígena o a población nativa, y los casos que se puedan presentar en la vida cotidiana son varios, ¿no? ¿Y cómo existe una técnica para poder identificar estos supuestos? ¿Cuál es esta técnica que usa la justicia constitucional? Bueno, los tribunales constitucionales normalmente realizan un análisis muy minucioso a partir de lo que se considera un tratamiento diferenciado, ¿no? Este tratamiento minucioso consiste en identificar un término de comparación. Es decir, cuando alguien alega que ha sido objeto de una violación de su derecho a la igualdad, lo que dice es: a mí no me han tratado como trataron a aquel grupo. Ese otro grupo es un término de comparación que sirve para evaluar precisamente el trato diferenciado. Y entonces lo que se tiene es que analizar ese término de comparación. O sea, esa situación, tiene que ser igual. Así es. Lo igual quiere decir aquí que tenga idénticas propiedades, no necesariamente que sea igual en todos los sentidos, ¿no? Que tengan propiedades comunes, que se trate de una misma situación jurídica y que no sean distintas, ¿no? Porque puede darse el caso de que exista un tratamiento diferenciado efectivamente y sin embargo ese término de comparación no sea óptimo, no sea idóneo para controlar, para evaluar el tratamiento del que ha sido objeto quien está denunciando la agresión a ese derecho a la igualdad. Bueno, doctor, ha sido bastante claro y esperamos que nuestro público pueda haber aquilatado estos tipos de discriminación que se dan, ¿no? La discriminación negativa, positiva y neutral. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Las gracias a usted, doctor Morales. Bien, amigos, el próximo sábado continuaremos con este interesante programa dedicado a la igualdad, a la discriminación, y en el próximo programa veremos una discriminación específica. Vamos a comentar una sentencia muy importante que ha dado el Tribunal Constitucional en materia de SIDA. Y como siempre, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p o a nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Y como siempre, a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.